Mi prometida me dio un ultimátum: si me amas, no necesitas un acuerdo prenupcial. Le respondí que tenía razón, y cancelé todo esa misma noche. 3 días después, rogaba por una segunda oportunidad en redes. Hola, mi nombre es Roberto. Tengo 32 años y hasta hace unos días estaba comprometido con Carolina, de 29. Nos íbamos a casar en 2 meses. Todo estaba listo, salón reservado, banquete pagado, incluso habíamos gastado una suma absurda en el vestido de diseñador que ella insistió en tener. Nuestra vida, al menos desde mi perspectiva, era perfecta. Éramos esa pareja que todos admiraban o envidiaban en silencio. Ambos teníamos buenos trabajos, vivíamos en un excelente apartamento y teníamos un futuro que parecía ya trazado sobre una alfombra dorada. Yo soy dueño de una pequeña empresa de desarrollo de software. La levanté desde cero, en mi antiguo departamento de estudiante, sobreviviendo a base de café y fideos instantáneos, con tarjetas de crédito al límite. Es mi proyecto más importante. No figura en la lista de empresas más poderosas del mundo, pero es estable, da empleo a una docena de personas y representa 10 años de sacrificios, esfuerzo y noches sin dormir. Por eso, cuando surgió la idea del acuerdo prenupcial, no fue porque dudara de Carolina, fue una decisión práctica. Mi abogado, y también mi mejor amigo desde la infancia, Andrés, me lo explicó de forma directa: no estás protegiéndote de ella, estás protegiendo tu empresa de una posible catástrofe. Y tenía razón. El documento era muy sencillo: lo que cada uno tuviera antes del matrimonio se quedaba como propiedad individual. Todo lo que construyéramos juntos después del casamiento, se consideraría patrimonio común, dividido a partes iguales. Nada injusto. Se lo planteé a Carolina el martes pasado. Intenté explicarlo con cuidado, usando las mismas palabras que Andrés me sugirió, como una medida responsable, una forma de proteger también a las personas que dependen de mi empresa. Pero su reacción me dejó paralizado. Su expresión se volvió extrañamente fría, distante. Jamás la había visto así. ¿Un acuerdo prenupcial?, dijo con tono cortante, como si la palabra le hubiera dejado mal sabor. Sí, respondí, sintiendo las palmas sudorosas. Es solo una formalidad, algo para resguardar el negocio. Se rió, pero no fue una risa alegre. Más bien, una carcajada seca, incrédula. ¿Una formalidad? ¿Eso crees que es nuestra relación? ¿Un trámite? Intenté explicarme de nuevo, pero me interrumpió levantando la mano. No hace falta que digas más. Ya lo entendí. No confías en mí. Después de todo este tiempo, ¿crees que estoy detrás de tu dinero? Carolina, no es eso. Te amo, le aseguré, casi suplicando. Entonces demuéstralo, dijo con un tono grave, controlado, casi ensayado. No voy a firmar nada. O confías en mí, o esto se termina. Y ahí lo supe. No era amor lo que estaba sobre la mesa. Era una prueba de poder, una amenaza. Estaba usando nuestra relación como moneda de cambio para tener derecho sobre lo que yo había construido con tanto esfuerzo. En ese instante, sentí que la persona que tenía frente a mí no era la misma con la que había compartido años de mi vida. Me había enamorado de una versión que ya no estaba allí. Respiré hondo. Tienes razón, le dije. Sus labios se curvaron en una sonrisa de triunfo. Me alegra que lo comprendas. Sí. Tienes razón, repetí, interrumpiéndola. Se acabó. El silencio fue brutal. Su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto, y luego a una furia silenciosa. ¿Qué acabas de decir? Que esto terminó. No voy a dejar que me manipules emocionalmente. Si para casarte necesitas quedarte con una parte de mi vida, entonces no es amor. Es una adquisición forzada, y yo no pienso ceder. Fui a la habitación, agarré un bolso y me fui. Esa noche dormí en el departamento de Andrés. No hubo gritos, no hubo llanto, solo una serie de decisiones frías y necesarias. Pasé 3 horas al teléfono. Primero llamé a la organizadora de la boda, cancelado todo. Luego al salón. Perdí los $10.000 de la reserva. Después al servicio de catering, otros 5.000 que no recuperaré. Seguí con la florista, la banda, el fotógrafo. En cuestión de horas, desarmé lo que sería nuestro futuro en común. Cada llamada dolía, pero no hacerlas habría costado mucho más. Como era de esperarse, Carolina me bombardeó con mensajes, llamadas, audios. Pasó de la furia al ruego. No respondía nada. Silencié el teléfono y me concentré en avanzar. Actualización. No esperaba que esto se volviera tan viral. He recibido una cantidad inmensa de mensajes y comentarios. La mayoría ha sido de apoyo. Otros me han tildado de insensible. A ellos les digo, no han visto lo que ocurrió en estos 3 días. Porque justo después del primer aluvión de mensajes, Carolina desapareció por un día entero. Imaginé que estaba planeando su siguiente jugada. Y así fue. Inició una campaña en redes sociales, magistralmente manipuladora. Subió una foto en blanco y negro de nosotros, sonriendo. El pie de foto decía: a veces crees conocer a alguien. Mi corazón está destrozado. Oro por claridad y sanación después de que él decidiera abandonar nuestro amor por un simple documento. El amor no siempre es suficiente. Los comentarios no se hicieron esperar. Cientos de mensajes llenos de lástima hacia ella y odio hacia mí. Fui pintado como el villano que destrozó el corazón de una mujer dulce e inocente. En cuanto la noticia se esparció, comenzaron a llegar mensajes de amigos en común. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, me preguntaban con curiosidad, como si fuera yo el que debía una explicación. Pero eso solo fue el comienzo. Los padres de Carolina, Ronald y Débora, no tardaron en aparecer en escena. Ronald fue el primero en llamar, sin saludo, sin rodeos. Roberto, dijo con tono autoritario, no sé en qué juego estás metido, pero estás cometiendo el peor error de tu vida. Esto se soluciona, y lo haces ya. No hay nada que solucionar, Ronald. Esto terminó. Tú no puedes simplemente romper el compromiso con mi hija. Hay familias involucradas, reputaciones. Estás humillándola. Ella me dio un ultimátum. Yo solo acepté sus condiciones, respondí, con voz firme y sin emociones. Colgó sin decir más. Una hora después fue Débora quien llamó. Su enfoque fue distinto, intentó hacerme sentir culpable. Pero lo más impactante ocurrió esa misma noche, cuando Carolina se presentó en mi apartamento. Apenas abrí la puerta, rompió en llanto. Por favor, Roberto, suplicó entre lágrimas. Estaba asustada. Fui una tonta. Cometí un error. No me hagas esto. Firmaré el acuerdo. Lo que sea, solo quiero que volvamos. Por un instante, sentí un eco de lo que alguna vez fue amor. Pero al mirarla bien, todo me pareció forzado. No era arrepentimiento. Era desesperación. Sabía que había perdido su jugada y solo trataba de revertirla. No, Carolina,
dije, bloqueando la entrada. No vas a firmar nada, porque ya no hay nada que firmar. No habrá boda. Su expresión cambió de inmediato. Las lágrimas se evaporaron. La máscara cayó. Eres un desgraciado, espetó. Te vas a arrepentir. La primera respuesta concreta que di fue un correo electrónico. Detallé cada uno de los gastos no reembolsables relacionados con la boda. El total ascendía a $27.450. Adjunté las facturas, el desglose en una hoja de cálculo y fui breve en el cuerpo del mensaje. Asunto, gastos finales compartidos. Carolina, como la boda ha sido cancelada, adjunto el listado detallado de los depósitos no reembolsables. Tu parte equivale a $13.720. Por favor, realiza el pago en los próximos 30 días. Cubrí el total por anticipado para proteger nuestro historial crediticio. Atentamente, Roberto. Su respuesta fue una sola línea. ¿Estás bromeando? No contesté. No estaba bromeando. Era simplemente una cuestión administrativa. Actualización. Han sido semanas intensas. El término tierra arrasada se queda corto. Carolina y su familia decidieron que, si no podían tener parte de mi futuro, arruinarían mi presente. Primero fueron los comentarios pasivo-agresivos en redes sociales. Luego, pasaron al ataque frontal contra mi empresa. De un día para otro, comenzaron a aparecer decenas de reseñas negativas en Google y Yelp. Todas venían de cuentas recién creadas, con textos similares. El dueño es poco ético y no es de fiar. No hagan negocios con esta empresa. Es un mentiroso manipulador. El nivel de cinismo era alarmante, porque según ellos, herir sus sentimientos les daba derecho a destruir mi sustento. No voy a mentir, al principio me invadió el pánico. No soy de piedra. Ver cómo la calificación de mi empresa caía y leer esas mentiras sobre mí fue como un balde de agua helada. Un cliente de años me llamó solo para preguntar si todo estaba bien, y perdimos un contrato importante que estaba en puertas. No puedo asegurar que las reseñas fueron la causa directa, pero la coincidencia fue demasiado exacta. Ese contrato valía $50.000. Durante un par de noches, apenas pude dormir. Me quedaba mirando el techo, con el estómago hecho un nudo. Pero luego del miedo vino algo más profundo, una rabia fría y concentrada. Esto ya no era una ruptura, era una guerra. Llamé a Andrés, mi abogado y amigo de toda la vida. De inmediato pensó en difamación. Me advirtió que probarlo era difícil y costoso. Necesitas evidencia concreta, me dijo. Así que me puse manos a la obra. Y descubrí que habían sido torpes. La arrogancia deja rastros. No necesitaba rastrear una IP misteriosa, solo conectar los puntos. Una de las críticas venía firmada por una tal Sharon P., el mismo usuario que la prima de Carolina, Sharon Peterson, usa en su Instagram público y en su cuenta de pagos móviles. Otra reseña hacía referencia a una falla de seguridad en una versión beta de nuestro software. Un detalle que solo se discutió en un hilo de correos donde Carolina estaba incluida, porque ingenuamente le había confiado mis frustraciones laborales. Estaban usando información privada para darle credibilidad a sus mentiras públicas, pero esa misma vanidad sería su caída. Por si fuera poco, el tema del departamento se volvió un problema. No puedo quitar mi nombre de un contrato de alquiler firmado por ambos. Legalmente sigo siendo responsable hasta que termine. Carolina, sabiendo esto, decidió pagar su parte del alquiler con 2 semanas de retraso. A propósito, para afectar mi historial crediticio. Está tratando activamente de dañarme financieramente. El colmo vino cuando Ronald volvió a llamar. Roberto, esto ya ha ido demasiado lejos, dijo, como si estuviera proponiendo una tregua. Estoy de acuerdo, le respondí. Carolina está dispuesta a ser la persona madura en esta situación. Olvidaremos esa ridícula factura que enviaste. Solo tienes que disculparte públicamente y todo quedará atrás. No pude evitar soltar una carcajada seca, sin humor. ¿Seguir adelante? Repetí. Después de que tú y tu familia intentaron arruinar mi empresa y manchar mi historial financiero. Carolina estaba dolida. Eso era evidente. Y su forma de manejarlo fue atacar. No me sorprendía. Aunque eso no hacía las cosas más fáciles. Un día, recibí una llamada de Ronald, su padre. Su tono era directo, cargado de una autoridad falsa que ya no tenía peso para mí. No puedes culparla, está herida, dijo al principio. Respiré hondo, mantuve la calma, aunque la adrenalina me recorría el cuerpo. Bien, Ronald, aquí va mi propuesta, le respondí con firmeza. Me vas a transferir $13.725 por los gastos de la boda. Van a eliminar todas las reseñas falsas en un plazo de 24 horas. Y Carolina abandonará el apartamento al finalizar el contrato de arrendamiento, sin más jugadas. Si cumplen con eso, no tomaré acciones legales. Se rió con desprecio. Estás delirando. No puedes probar nada. Tengo capturas de pantalla, Ronald. Un patrón documentado de acoso. Incluso tengo un correo donde una prima de tu hija usó su nombre real para publicar una reseña falsa. No son tan astutos como creen. Esta es su última oportunidad para frenar esto antes de que se vuelva muy público y muy costoso. Colgó. Ya no estaba en mis manos. Pero esta vez, yo estaba preparado para el desenlace. Actualización. Han sido 8 meses agotadores. No hubo un momento cinematográfico, una gran escena final. Aprendí que la justicia no llega como un rayo repentino. Es un proceso lento, minucioso, que consume tu energía, tu tiempo y tu dinero. Pero finalmente, lo logramos. Después de esa llamada, no hicieron nada. Las reseñas seguían allí. El dinero nunca llegó. Así que, con pesar pero con determinación, le pedí a Andrés que siguiera adelante. No solo enviamos una carta formal, presentamos una demanda civil. Los motivos eran sólidos: difamación, calumnias y obstrucción intencionada. Andrés me recomendó no incluir el reembolso por los gastos de la boda como causa principal, porque podía debilitar el caso, pero sí usarlo luego como herramienta de negociación. Nos centramos en el daño financiero directo a mi empresa. Teníamos pruebas claras, las reseñas falsas, el patrón coordinado, los detalles privados que utilizaron en sus mentiras, e incluso un análisis del contrato perdido y el daño a la reputación. El proceso legal fue un infierno. Meses de descubrimientos, de
declaraciones bajo juramento y facturas legales que me dejaban sin aliento. Ellos contraatacaron, por supuesto. Presentaron mociones para desestimar todo, alegando que se trataba de opiniones. Su estrategia era desgastarme económicamente, apostar a que no podría sostener una batalla legal siendo un empresario independiente. Durante semanas pensé en rendirme. Las noches sin dormir se acumulaban, y las maniobras de Carolina con el contrato de arrendamiento también afectaban mi crédito. Todo cambió en las declaraciones. Bajo juramento, la prima de Carolina se quebró cuando le mostramos las pruebas que vinculaban sus cuentas con las reseñas. Carolina, por su parte, no pudo explicar cómo conocía ciertos detalles técnicos sin admitir que yo se los había confiado en privado. Su abogado lo entendió de inmediato. Propuso una conferencia para llegar a un acuerdo. La confrontación final no fue épica. Fue una reunión de 4 horas en una sala fría con olor a café viejo. Allí estábamos, yo, Andrés, Carolina, sus padres y su abogado. Carolina tenía el rostro cansado y el gesto endurecido. Ronald, sin la arrogancia de antes, parecía más pequeño, superado por la situación. Nuestra propuesta inicial fue el monto total por los daños a mi empresa, más todos mis gastos legales. Su primera oferta fue insultante. Discutimos durante horas. No fue una victoria gloriosa, sino una negociación agotadora. Al final, llegamos a un acuerdo. No fue todo lo que yo quería, pero tampoco fue poco. Renuncié al reclamo por daños punitivos y aceptamos una cifra por pérdidas empresariales menor a la esperada, pero lo suficientemente alta como para que ellos no quisieran verla expuesta ante un juez. El cheque final cubría aproximadamente el 70% de mis daños y los gastos legales. Además, acordamos que firmarían un acuerdo de confidencialidad y una cláusula de no difamación que les prohibía, legalmente, volver a mencionarme a mí o a mi empresa. También debían enviar retractaciones formales a los sitios de reseñas. Incluí una exigencia final, la mitad de los gastos de la boda que correspondían a Carolina. Andrés logró integrarlo exitosamente al acuerdo. No fue un triunfo absoluto, pero sí una victoria firme. Me costó caro, pero a ellos les costó más. Las consecuencias para ellos fueron duras. No hubo despido dramático para Carolina, pero el rumor del juicio, que era de dominio público, se esparció en su entorno laboral. Fue puesta bajo observación y apartada de los proyectos importantes. El ambiente se volvió insoportable. Renunció hace 5 meses. Supe que ahora trabaja en un cargo menor y tuvo que volver a vivir con sus padres para poder afrontar los pagos del acuerdo. Ronald y Débora quedaron marginados en su círculo social. La historia se difundió, no porque la gente leyera los documentos judiciales, sino porque entre gente adinerada los rumores se propagan rápido. Ahora son conocidos como los padres que convencieron a su hija de rechazar un acuerdo prenupcial y luego intentaron destruir a su exprometido cuando no salió como esperaban. Incluso tuvieron que vender su segundo coche para cubrir su parte del acuerdo. En cuanto a mí, no hubo celebración, solo un profundo suspiro de alivio. El dinero que recibí apenas alcanzó para cubrir lo que había gastado en abogados, pero más allá de eso, recuperé algo que no tiene precio, mi tranquilidad. Poco a poco, mi empresa ha empezado a levantarse de nuevo. Cerramos un contrato importante que nos permitió volver a tener estabilidad, y por primera vez en mucho tiempo, las cosas comienzan a fluir con normalidad. Pero la experiencia me dejó marcado. No soy el mismo hombre que empezó todo esto. Antes confiaba con facilidad, asumía lo mejor de las personas. Ahora, pienso más de una vez antes de abrir la puerta a alguien nuevo. No se trata de vivir con miedo, sino de aprender a proteger lo que uno ha construido con tanto esfuerzo. No he intentado empezar ninguna relación desde entonces. No porque tenga rencor, sino porque sé que todavía necesito tiempo. Tiempo para sanar, para reconstruirme por completo, y para volver a creer sin reservas. A veces, cuando paso por el viejo lugar donde planeábamos nuestra vida juntos, no siento rabia, siento distancia, como si todo eso le hubiera ocurrido a otra persona. Y en parte es así. El hombre que soy ahora sabe que no todas las batallas se ganan con fuerza. Algunas se ganan resistiendo, manteniéndose firme incluso cuando todo parece desmoronarse. Y aunque fue difícil, no me destruyeron. Sigo de pie, y eso, para mí, es suficiente.